particular para celebrar este tiempo que empieza a culminar y prepararnos para la celebración de Pentecostés. Ya de hecho las lecturas, sobre todo del Evangelio, nos van presentando la imagen del Espíritu Santo que el Señor enviará para sostener e iluminar a los apóstoles. El texto que acabamos de escuchar en este sexto domingo de Pascua nos presenta en continuación con los otros domingos la última cena. La primera parte, Jesús, retomando lo de la semana pasada, les habla del que lo ama, es fiel a su palabra, pero añade algo que nos ilumina y ilumina una gran verdad dentro de la iglesia que muchas veces no meditamos lo suficiente. Jesús dice: el que es fiel a mi palabra, yo lo amaré y vendremos con mi Padre y habitaremos en él. Esta gran verdad de la inhabitación trinitaria, de la presencia de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro interior. Muchas veces hemos escuchado hablar que somos templos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, pero acá como que Jesús nos ilumina y nos hace comprender este gran misterio. En primer lugar, hay dos elementos importantes: el amor y la fidelidad. El que es fiel a mi palabra, me ama. Es decir, amar a Dios es ser fiel a su palabra, pero para ser fiel a la palabra de Dios, en primer lugar hay que escucharla. Hay que escuchar la palabra de Dios. Pero no basta simplemente con escucharla. Hay que ponerla por obra, hay que ponerla en práctica, que es tal vez lo que más nos cuesta, porque uno puede escuchar lo que el otro no dice, pero no necesariamente tenemos que hacer lo que el otro nos dice. O incluso queriéndolo hacer, no poder hacerlo. Pensemos que en la última cena Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. Le dice: tú me negarás 3 veces. Pedro, que escucha lo que le dice Jesús, que le dice: no, Señor, jamás, yo daré mi vida por ti. Y sin embargo, por la historia, nosotros sabemos que Pedro termina negándolo. Entonces uno dice: pero Pedro escuchó la palabra de Jesús, pero ¿por qué no la puso en práctica? ¿Qué es lo que hubo ahí que de alguna manera llevó a que Pedro no pudiera cumplir con su palabra? Algo que nos ilumina también el Evangelio es precisamente que Pedro confiaba mucho en sí mismo, no confiaba en Jesús. Y tal vez era más grande el amor a sí mismo que el amor a Cristo. Era mucho más la confianza que tenía sobre sí, lo que él y sus fuerzas podían, que en realidad el poder de Jesús. Y algo que nos ilumina y que es bellísimo recordar es cuando Jesús aparece resucitado. ¿Se acuerdan ese pasaje que no pueden pescar, que están toda la noche? Después aparece Jesús, la gran pesca, Jesús que los espera a la orilla, Pedro que se larga y va nadando. Comen, después que terminan de comer, Jesús lo llama a Pedro, lo lleva aparte. ¿Y qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Me amas? El que es fiel a mis palabras, me amará. Y la fidelidad de Pedro pasa por ese amar a Jesús. No amarse a sí mismo, sino amarlo a Él por encima de todo. Y por eso cuando Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro se entristece, porque en realidad se da cuenta que él no lo ama verdaderamente, que lo quiere, pero lo quiere porque de hecho, recordemos, Jesús le dice: ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me quieres, Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes, todo sabes que te quiero. Pedro ahí es consciente de que su amor a Jesús no es perfecto, pero que Jesús lo conoce y por eso se pone en sus manos. Por eso este evangelio que nos empieza a introducir en este gran misterio de Pentecostés nos da los elementos para conocer la clave de nuestra vida de la fe. Esa clave que tiene como fundamento ese amor a Dios, ese escuchar su palabra y ese poner en práctica aquello que Jesús nos dice. El amor que Jesús nos enseñó, la clave del amor, no es el amor licuado que hoy tal vez escuchamos, hoy todo en la sociedad se ha licuado, hasta la amistad es un clic. ¿Vieron Facebook? Bueno, ahora ya está en desuso Facebook, pero cuando empezó Facebook
ser amigos era un clic, era hacer un clic, querés ser mi amigo. Y la amistad no es eso, la amistad es algo mucho más profundo. Es una relación de reciprocidad entre dos personas en las que se comparten, se quieren, se aprecian, y una persona busca más el bien del otro que el de sí mismo. Esto es clave en una amistad, porque si en realidad entre los amigos uno piensa en sí mismo, termina destruyéndose. No, yo le hice el regalo, me acordé de todo y el otro no piensa en mí. Bueno, hay un punto en el que la amistad se termina rompiendo porque no hay reciprocidad. Ese pasaje tan bellísimo del Principito cuando empieza a charlar con el zorro y el zorro le pide que lo domestique para que tengamos necesidad el uno del otro. La amistad es esto. Y esto es lo que Jesús busca en nosotros porque Él es nuestro amigo. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pero ese amor que implica un sacrificio, que implica un dejar de lado cosas que a mí me gustan para hacer lo que al otro le gusta. Y en esto Jesús nos introduce en este gran misterio que es el de la verdadera libertad y el verdadero don de saber amar y amar como Jesús nos amó. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando se acerca ese joven y le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dice amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro espíritu y amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Pero este amor que tiene estas condiciones. Jesús le promete a los apóstoles que enviará el Espíritu Santo, el misterio trinitario. Sabemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Padre que profiere una palabra, la palabra eterna, esa palabra de Dios, y el Espíritu Santo que es la expresión del amor entre el Padre y el Hijo. Pero esta palabra eterna, esta palabra de Dios, es casi ininteligible para nosotros. Nosotros no conocemos la palabra de Dios, nos cuesta comprender la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es el encargado de ayudarnos a interpretar la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que Él se tiene que ir, que va a seguir estando, pero que Él tiene que volver al Padre, pero que enviará el Paráclito es el abogado, es el que nos ayuda, el que nos acompaña, el que nos ilumina, porque cuando venga el Paráclito, Él les enseñará todo, Él los iluminará. Los apóstoles con el Espíritu Santo empezarán a comprender todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que habían visto y vivido con Cristo, pero que hasta ese momento no alcanzaban a comprender del todo. Vieron que hay muchísimos pasajes que uno va leyendo en el Evangelio y el Evangelio termina y los apóstoles no comprendieron lo que Él les decía. Y dice, pero sí es tan claro, y no es tan claro ni siquiera para nosotros, porque hay cosas que uno no termina de comprender por qué Jesús dijo esto, por qué Jesús hizo esto, por qué Jesús dijo aquello otro. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé este don del Espíritu Santo para comprender esta palabra eterna, para comprender lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere para que yo sea también en este mundo sal de la tierra y fermento en la masa? Aprovechemos en este sexto domingo de Pascua, ya preparándonos para culminar este tiempo, empezar ya el tiempo ordinario, preparándonos para celebrar el próximo domingo. Celebramos la Ascensión de Jesús y ya después Pentecostés, para que María, que estuvo junto a los apóstoles, que estuvo acompañándolos, sea ella la que nos acompañe e interceda para que recibiendo el Espíritu Santo podamos convertirnos en verdaderos testigos del Evangelio. Ave María Purísima.